Hola muchachos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Vamos a, vamos a tratar el día de hoy esta última parte del tema que va a ser precisamente la última parte de los temas del examen del segundo parcial y tiene que ver con la anatomía de la irrigación cerebral de todas las estructuras que ya estuvimos viendo anteriormente. Entonces, el examen va a venir desde que comenzamos a tener temas virtuales, van a venir todos estos temas, hasta este tema de irrigación cerebral, ¿sí? Y estoy hablando del examen del segundo parcial. Entonces, bueno, recuerden que todos los temas los tienen que ver, que revisar, y a partir de ahí, pues, hacer el estudio personal y las dudas que salgan o las partes del tema que no sean del todo comprendidas o donde quieran ahondar un poquito más, pues las pueden preguntar a través de la plataforma o si tienen alguna otra forma de contactarme, de preferencia en la plataforma para que todos podamos retroalimentarnos de las dudas que ustedes tengan, ¿sí? Y pues bueno, vamos a comenzar con el tema. El tema, como les decía, es irrigación cerebral. La irrigación precisamente pues alude al aporte sanguíneo del exterior, bueno, del exterior del sistema nervioso específicamente. Este, que se conoce a este concepto también como perfusión. Este, um, y pues bueno, la, la parte o la temática que vamos a estar hablando ahorita es cuál es la estructura que se encarga de la irrigación cerebral y estudiar cuáles son las partes que la conforman y la importancia que tiene el estudio de esta estructura para nuestra carrera, que la tiene y la tiene bastante, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar analizando esta imagen. Previo a analizar la imagen, pues hay que recordar algunos principios, hay que recordar que todos los tejidos que tenemos en el cuerpo precisan de cierta irrigación. Si bien hay algunos tejidos que tienen una irrigación casi nula y se podría decir que algunas porciones de ciertos tejidos cartilaginosos tienen muy baja irrigación, lo cierto es que todos los tejidos en mayor o menor medida necesitan irrigación o el aporte sanguíneo. Dentro del aporte sanguíneo pues se encuentra el aporte de oxigenación para los tejidos y todos estos tejidos precisamente necesitan el oxígeno de forma constante para subsistir, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre cuando un tejido no tiene oxígeno? Pues el tejido se infarta, cae en un proceso de muerte celular, y este proceso patológico precisamente también se presenta en el sistema nervioso. El sistema nervioso está conformado por tejido altamente vascularizado o de alguna forma, de una forma mejor expresada, que sí necesita un alto aporte sanguíneo, un alto aporte de oxígeno, y que en el momento en el que este aporte no ocurre, pues precisamente ocurren patologías muy específicas en el sistema nervioso central y que se expresan como alteraciones neurológicas que nosotros tratamos después en nuestra práctica diaria. Este aporte entonces se lleva a cabo, vemos, como sabemos en general, el aporte sanguíneo se lleva a cabo a través de las arterias, el retorno se lleva a cabo a través de las venas, de ahí que está este concepto del retorno venoso, y precisamente las arterias son las encargadas de llevar este aporte al sistema nervioso central, específicamente al tejido del cerebro, ¿sí? Y pues bueno, tenemos entonces aquí esta estructura que es, no sé si alcanzan ustedes a notar, pero es la forma como de un cuello. Si ven ustedes, podemos ver aquí como si fuera un cuello y aquí ya una formación como si fuera una cabeza. Y pues es precisamente la distribución que tienen estas arterias, ¿sí? La gran arteria o lo que vemos acá en esta porción inferior, pues es la que da origen a la irrigación a las porciones superiores del tronco, del cuello, perdón, y de la cabeza, y precisamente son las que son de donde se origina la irrigación, ¿sí? Entonces a través de la aorta nacen estos troncos que se llaman tronco brachiocefálico. Una parte de estos troncos se va precisamente a formar estas arterias que son las arterias carótidas, ¿sí? Vemos de los dos lados la arteria carótida y vemos cómo estas arterias tienen una división hacia acá, ¿sí?
Vemos una división interna y una división interna de las arterias carótidas. La arteria carótida externa se encarga de la irrigación a porciones de la cara, el rostro, y la arteria carótida interna, ya se me trabó, aquí está. Y la arteria carótida interna precisamente vemos que va hacia acá, a una estructura que vamos a analizar ahorita. Y vemos que sucede eso en ambos lados, ¿sí? Hay otra porción de la irrigación que es esta porción que vemos nosotros acá, que tiene una forma muy específica y vemos una estructura que nos recuerda a rombos, a cuadrados, y precisamente son las arterias vertebrales, son las que se anastomosan o se unen a las arterias carótidas internas para formar la estructura que vamos a analizar ahorita. Entonces, como repaso, la arteria carótida, las arterias carótidas, tanto interna como externa, son las que llevan la irrigación de cara, cuello y encéfalo, cerebro. Específicamente la que irriga el cerebro pues es la arteria carótida interna, la que vemos en esta porción de acá, ¿sí? Ignoren el ruidito de mensajes, que de pronto a mí también me está distrayendo un poco, así que una disculpa si los distrae por ahí. ¿Y qué es lo que vemos? Que nosotros tenemos acá, después de toda esta formación arterial, todas estas arterias vertebrales y de la carótida, tenemos esta formación que vemos aquí, que se denomina polígono de Willis o círculo de Willis o círculo vertebral cerebral, ¿sí? Círculo arterial cerebral, ¿sí? Este círculo arterial cerebral o polígono de Willis es precisamente la estructura principal de la que se deriva la irrigación de todo el cerebro, y precisamente está formado por la anastomosis, decíamos, de la arteria carótida interna y de las arterias vertebrales, ¿sí? Vemos aquí que hay una arteria bastante gruesa, de un calibre bastante grueso, que es una formación de las arterias vertebrales. Ahorita lo vamos a analizar. ¿Dónde se encuentra el polígono de Willis? Pues se encuentra en la porción inferior o en la base del encéfalo. Esta es una vista inferior del encéfalo. Aquí vemos la médula espinal, aquí vemos el cerebelo, aquí vemos el quiasma óptico. Y justamente rodeando el quiasma óptico se encuentra esta estructura que es el círculo o el polígono de Willis, que está conformado por unas arterias que vamos a analizar ahorita. Y vemos cómo está esta distribución aquí, que podemos encontrar, esta porción que estoy señalando, la podemos encontrar aquí, ¿sí? Y esta es la arteria basilar, precisamente se encarga de irrigar la base del encéfalo o el tronco encefálico, y tiene unas ramas que vamos a analizar ahorita también, ¿sale? Esta es otra vista del polígono de Willis, ya con todas sus ramificaciones. El polígono de Willis lo podemos encontrar aquí, y vemos cómo ramifica la arteria cerebral media hacia el resto del encéfalo. Vemos la arteria cerebral posterior, cómo se ramifica hacia las porciones posteriores. Vemos cómo la arteria basilar tiene también acá sus ramificaciones. La arteria cerebral anterior irriga estas porciones de acá, ¿sí? Pero la base o la estructura principal o inicial pues es el polígono de Willis, que lo vemos aquí en una porción lateral, por eso no se ve el dibujito como el anterior. Esto es como recostado y esta es una vista lateral, ¿sí? Y bueno, el polígono de Willis está conformado por estas arterias, este grupo de arterias. Veíamos que tenemos las arterias vertebrales, estas dos arterias vertebrales que vienen de la imagen anterior que vimos, que nos recordaba rombos y cuadros, pues de ahí vienen precisamente las arterias vertebrales y van a formar este gran vaso que es la arteria basilar, ¿sí? La arteria basilar va a tener estas ramificaciones que son las arterias pontinas. Se llaman pontinas precisamente porque irrigan las porciones del puente cerebral, y dentro del puente cerebral o cercano al puente cerebral, más o menos a este nivel, tenemos las emergencias de los nervios craneales o los pares craneales, que vamos a estudiar más adelante también. Y los pares craneales son los que se encargan de la motricidad y sensibilidad del rostro y de algunas funciones fuera del rostro, y la cara y la cabeza y etcétera. ¿Sí? Vamos a analizarlo más adelante. De tal modo que cuando ocurre un daño a este nivel, en las arterias pontinas o en la arteria basilar, pues vamos a tener cuadros de alteraciones de las funciones de los pares craneales, y eso, como les decía, lo vamos a analizar más adelante. Y esta a su vez forma precisamente
esto que es la arteria cerebral anterior, o de ahí se deriva precisamente la arteria cerebral anterior. Previo a la arteria cerebral anterior vemos cómo hay una desviación de la irrigación de la arteria basilar hacia el cerebelo a través de esta arteria que se llama arteria cerebelosa superior. Después de la arteria cerebral anterior vemos que hay una arteria comunicante, se llama arteria comunicante posterior. Las arterias que habíamos visto que se dividen en dos, la carótida externa y carótida interna, precisamente las tenemos acá, ¿sí? Es como si esto lo bajáramos todavía hacia acá y formaría la imagen que vimos anteriormente, ¿sí? De aquí hacia acá y de acá hacia acá, ¿sí? Esa es la arteria carótida interna. Y la arteria carótida interna, al parecer en estos esquemas, parecería que es la misma, pero no es exactamente la misma, al menos en denominación, con esta otra arteria que es la arteria cerebral media. La arteria cerebral media es de una clínica muy importante porque, o tiene mucha importancia dentro de la clínica porque es la que tiene una mayor tendencia a presentar eventos vasculares cerebrales. Es lo que nos da el cuadro típico de un paciente hemipléjico, lo que nos da la hemiplejía pura, aunque hay otras alteraciones en arterias vertebrales, en arterias cerebrales que nos pueden dar cuadros muy similares. Pues la más típica, la más común es esta, de tal modo que evaluar un EBC o para identificar un EBC casi siempre se utilizan signos de arteria cerebral media, ¿sí? La arteria cerebral media entonces es muy común que se vea afectada porque precisamente irriga el gran grueso de los hemisferios cerebrales en ambos lados, y vemos como después de ella se encuentra la arteria cerebral anterior y una arteria comunicante, ¿sí? La arteria comunicante anterior, y vemos acá la arteria cerebral anterior, la conformación y confluencia de estas arterias, la arteria cerebral anterior. ¿Qué es lo que ocurre? Que también a partir de la arteria cerebral anterior se derivan otras arterias que se llaman arterias anteromediales, ¿sí? Esta es como que la estructura más común de un círculo, se llama círculo polígono de Willis por esto que estamos viendo aquí, que estoy haciendo justamente la forma con el cursor. Aparenta ser un círculo o un polígono y de ahí el nombre de círculo polígono de Willis. Y este círculo, este polígono de Willis es el que se encarga de toda la distribución de la irrigación a través del cerebro, ¿sí? Como veíamos es la anastomosis, para que lo recuerden, solamente la anastomosis o la unión de las arterias carótida interna de las dos con las arterias vertebrales, ¿sí? La circulación posterior de las arterias vertebrales con la circulación anterior de las carótidas internas provenientes de la aorta, nos va a dar precisamente esta estructura que se llama polígono de Willis. Creo que es momento de pausar el video y vamos a continuar con esta imagen. La clase está casi a punto de terminar, pero no quiero que el video se demore mucho y sea después difícil subirlo, entonces regreso en un momento para la explicación.